sé si es la sala, no sé si son las obras, no sé si es el montaje, pero tiene algo muy especial esta muestra de tres artistas muy distintas entre ellas, ¿no es cierto? Y de obra que no es de tan fácil lectura, pero uno siente una especie de acogida sensible, sensorial, de inmediato. Da la sensación de un recorrido como por cierta arqueología, un poco desconcertante pero sugerente al mismo tiempo, una especie como de, no sé, de Frankenstein, incluso este que tiene pinta como de sarcófago, da la impresión que se juega aquí con la muerte, con la reconstrucción, incluso con la resurrección de los elementos a partir de una intencionalidad que es visible y va dejando una huella muy marcada. ¿Sí? Yo creo que la palabra arqueología es clave, porque en el fondo lo que estamos viendo es como la arqueología del proceso. Normalmente los procesos de los artistas quedan en el archivo, y en el caso de los procesos escultóricos ocurre, como en este caso, que aquello que tiene destino de ser una obra final, si lo vemos en este caso expuesto de esta forma, es también una obra que tiene un valor en sí mismo. Y el montaje también es parte de la poética de la obra. O sea, ella hizo con estas piezas que a lo mejor funcionaban como piezas autónomas, hizo una instalación. Y nosotros, de hecho, situados aquí dentro, estamos haciendo algo que probablemente muchos espectadores hacen, que es recorrerla. Interesante cómo conversan estas obras, porque acá vemos efectivamente, de alguna manera, lo definitivo, la roca, la muerte, el sarcófago, ¿no es cierto?, que son sugerencias que nos hace la obra, y acá empiezan a aparecer otros elementos hermanados, como por ejemplo los vendajes, las momias, que también obviamente tienen que ver con la muerte y todo, y la manera como el otro material completamente distinto, como son las telas, los géneros, se utilizan de alguna forma para lo mismo. Y en ambos casos está en la juntura. Aquí es el metal, el alambre, que está usado casi como un hilo, y aquí propiamente estamos hablando de hilos, por lo tanto hay una relación bien evidente. Y luego, si nos vamos al otro extremo de esta mesa, que es muy interesante porque no tiene vidrio y por lo tanto a uno le permite sentir de manera mucho más próxima a los materiales. Y está dispuesta, digamos, como material de museo, como piezas de museo. Totalmente. Y acá tenemos un libro de artista, y tenemos que allá está Mariana Tocornal con sus libros. Entonces hay un recorrido formal, también conceptual en la muestra, en que estas tres artistas que podrían aparentemente estar distantes, tienen puntos bastante claros en común. Y bueno, aparte de los que ya hemos nombrado, ciertamente las tres comparten una preocupación por la materialidad. El trabajo de Mariana Tocornal está exhibido acá con un despliegue importante, ¿no es cierto? Son tres muros distintos y están estos libros hechos en porcelana, dispuestos, distribuidos de manera diferente en cada espacio. Estas son piezas que, claro, funcionan como pieza individual, pero también, obviamente, como conjunto. Están hechas, como decía, en porcelana, y es un proceso interesante porque tiene varias etapas. Primero, si uno lo piensa desde el punto de vista de la historia del arte, se abren dos, al menos, grandes vertientes de lectura. Una, que trabaja con el molde, la repetición, en cierta medida, que tiene que ver con el minimalismo, desde una experiencia mucho más emocional, que es la de trasladar esa experiencia personal que muchas veces la gente tiene con los libros, aunque no los haya leído, estos libros que estuvieron en las estanterías familiares. Y de hecho lo que hizo el artista fue recopilar muchos de esos volúmenes, seleccionar los que tenían una forma más atractiva y repetirlos y generar variaciones a partir de la aplicación del color. Entonces ahí está, por una parte, el minimalismo, y por otra, la tradición de la porcelana. La porcelana es una técnica vinculada al espacio doméstico y por lo tanto vinculada a la decoración. Hay algo además que tiene el libro, que obviamente lo que contiene el libro es texto, preferentemente,
un texto que está hecho, está escrito para perdurar, pero el objeto libro, si bien perdura un tiempo, no es eterno. Puesto en porcelana, sí. Se congela en el tiempo y le da, ¿no es cierto?, esa prolongación hacia la eternidad que como objeto libro no tendría. Y que, paradójicamente, ya es imposible de leer. Es solo un volumen, que es como muchas veces le decimos a los libros volúmenes. Bueno, estos son literalmente volúmenes. Entonces hay también ahí un cruce entre el libro como objeto y la escultura, entendido como eso, un volumen. Impresionante cómo el arte textil se ha convertido en un medio de expresión completamente validado, ¿eh?, desde el punto de vista artístico. Y acá yo creo que hay una buena muestra de esto, con una capacidad expresiva tremenda y también con una serie de detalles en su ejecución, en su realización, que lo hace muy, muy interesante, donde uno puede pasarse mucho rato descubriendo distintos niveles de significado que están presentes acá. Totalmente. Primero tenemos lo que tú dijiste, los textiles y el que cada uno de estos fragmentos, que en muchos casos son de telas diferentes, tienen un tratamiento pictórico que es como de tinción. Se derramó pintura, tinta, no sé, y el género lo absorbe como absorben los géneros ciertos fluidos. O sea, acá uno ve claras alusiones a eventualmente fluidos corporales que cayeron sobre la tela. Luego vemos impresiones. Hay algunos de estos que fueron impresos, cortados y luego pegados. Y finalmente, y probablemente simplifico, hay muchos dibujos. Dibujos bordados. Claro. Dibujos bordados que el soporte recoge y acoge de una muy buena forma distintos discursos, distintos significados. Sí, y claro, al hablar de eso, más allá de que podamos ser imprecisos en la identificación, lo que sí es claro es que son de distintas culturas y de distintos tiempos. Entonces, la técnica tiene que ver con eso también, porque no es un soporte continuo, es un soporte fragmentario. Entonces, la fragmentación a la que aluden las iconografías de distinto origen está también en la confección de algo que es forma y soporte a la vez. Está colgado, funciona también como una cortina, como un biombo. Entonces, es bien interesante esa ambigüedad y el hecho también de que haya información y un lenguaje visual distinto en el reverso. Que tiene sentido en sí mismo, pero que también nos habla de la obra. Por ejemplo, en un elemento que es bien interesante, están todos estos trozos de tela están hilvanados, no están cosidos de manera definitiva, es decir, podrían ser eventualmente desarmados, lo que nos habla de una unión tal vez momentánea y que es precaria, que en cualquier minuto puede desaparecer. De todas maneras, hay una cuestión con la fragilidad en el lenguaje de ella que es como una constante. Es importante detenerse también en este espacio aledaño, digamos, a la sala principal, donde las artistas muestran, por una parte, el proceso de su trabajo y también, de alguna forma, su propia historia, su propio proceso artístico. Sí, hay archivo, hay bitácora, hay proceso, como dices tú en esto, y es interesante además que la forma de presentarlo es muy museográfica, colabora la iluminación, el espacio y, digámoslo también, la temperatura. Este es más frío que el de allá, así que tiene también algo bien casi que de cripta. No es indispensable para la comprensión de la obra, obviamente, para la lectura de la obra, pero sí es un complemento muy importante. Sí, de todas maneras, y además que es interesante porque acá está muy clara la separación entre cada artista, ¿cierto? Una al lado de la otra, y me parece que eso puede ayudar, sin ver las cédulas, a diferenciar en la sala más grande a quién pertenece cada una de las obras expuestas. Y ahí también hay una lectura adicional, separadas aquí, cada una con su mundo, con sus características, y puesta su obra en conjunto. Vidas distintas, pero una obra que es muy complementaria entre las tres.